La parábola que estudiaremos este día es una de las que goza del privilegio de haber sido interpretada por el mismo Señor Jesucristo. Esto es algo muy bueno para nosotras, ya que debemos ceñirnos a su explicación y no estar escudriñando mucho para poder comprender lo que se nos quiso decir, al contrario de otras en las que debemos estudiar arduamente para llegar a una conclusión propia. Qué bien por ese momento en el versículo 36 en que los discípulos le dijeron: explícanos la parábola. Y qué bien que hayan considerado oportuno dejar constancia de la explicación para poder leerla nosotros en la actualidad. Esta es la parábola del trigo y la cizaña, que leemos en Mateo 13, 24 al 30. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta es la parábola. Luego, en el mismo capítulo, de los versículos 36 al 43, Jesús explica la parábola de la cizaña. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Un poquito más adelante en la lectura encontramos otras formas en que el reino de los cielos debe considerarse, en los cuales habla de la grandeza y la gran fuerza de expansión que el reino tiene por naturaleza. Pero un poco más adelante se encuentra la parábola de la red, de los versículos 47 al 50, en la que las similitudes y las consecuencias son muy similares a las del trigo y la cizaña, por lo que las estudiaremos juntas como parábolas de la mezcla del bien y del mal. Y esta dice de la siguiente manera: asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge de toda clase de peces.
y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Me imagino que a muchos les gustan las plantas tanto como a mí y pueden sentirse identificados con una situación con la que lucho desde hace muchos años. Y es que nunca he sembrado un monte entre mis plantas. Me gustan mucho las plantas ornamentales de grandes hojas verdes, palmeras, cactus y suculentas. Bueno, en realidad me gustan todas, pero sabemos muy bien que hay unas plantitas que no pasan de ser una mala hierba, un simple monte que no ha sido invitado a nuestro jardín, pero aparece como de la nada. Es de adivinar si ha sido traída en la tierra o serán las aves de paso las que traen esas molestas semillitas. Lo cierto es que de alguna manera la mala hierba se niega a morir. Ella está confabulada con la naturaleza para poder aparecer siempre en algún lugar. Es muy fácil perder una planta amada. Se pierde por mucha agua o por poca, por falta o por exceso de sol, o simplemente no podemos saber qué fue lo que pasó con ella. Pero el monte siempre aparece una y otra vez, sin importarle que uno piense que la ha quitado de raíz. En el caso del trigo y la cizaña, la mezcla entre el bien y el mal es tan perfecta debido a que la cizaña a la que se refiere la parábola es muy similar en su apariencia al trigo. En un principio son muy fácilmente confundibles y por arrancar la cizaña se puede arrancar la planta de trigo. Luego resulta que cuando ya alcanzan un tamaño en el cual se puede distinguir entre ellas y resultaría fácil tomar la cizaña y echarla fuera, estas plantas están entrelazadas a las otras desde la misma raíz, por lo que al intentar arrancar a una, la otra se viene en el mismo intento, por lo que se pierde tanto la cizaña como el trigo al mismo tiempo. El hecho de que esta parábola haya sido explicada tan amablemente por nuestro Señor no la deja libre de complicaciones. El preguntarse si el reino en otras lecturas es la iglesia y en esta resulta ser el mundo es muy válido, ya que algunas personas usan esta explicación para aceptar que si el reino es la iglesia, es entendible que siempre va a haber malos cristianos. A estos no se les puede llamar la atención en ninguna manera, ya que, como dice la parábola, será el Señor mismo al final de los tiempos el que se ha de encargar de ellos, y no nosotros como hermanos o hermanas en Cristo. El versículo 38 es más que claro en decir: el campo es el mundo, no la iglesia. Está hablando del mundo en general y completo. Esto es importante tenerlo claro, porque nos da por pensar que Dios nada más tiene competencia en juzgar lo que sucede dentro de sus dominios, pues Él mismo es claro en decirnos que el mundo completo es suyo y que va a juzgar a todos y cada uno de los que nos encontramos en este mundo. La parábola de la red hace una pequeña diferencia en la cual se tira una red a ese inmenso mar que también le pertenece por ser parte de este mundo.
Y aún de lo obtenido en esa pesca, Él elige qué es lo que le satisface y qué no. Vemos aquí también que la buena semilla, a diferencia que en Lucas 8:11, en que la semilla es la palabra de Dios, aquí nos dice que la buena semilla son los hijos del reino, haciendo una clara diferenciación entre el reino completo sobre el cual nuestro Señor tiene dominio y potestad, que ha de ser el universo entero, y al que se ha referido como el campo en el cual se ha sembrado, y el reino que es la iglesia. El que siembra a las personas en su iglesia no es otro más que nuestro Señor. En Hechos 2:47 leemos: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Como gente grande que somos, nos gustan los números, como dice el Principito. En las congregaciones se suele contar a los asistentes y hacer alarde de números entre los predicadores de estas. En mi iglesia hay 70, 150 o 300 personas. Y cuando yo llegué a ese lugar solo eran 12 o 15. Esto no es más que vanidad de vanidades, como dijo el predicador. No hay una sola persona que pertenezca al reino de Dios que haya sido llevado por persona alguna. Si así es, esta en realidad es un simple bulto en ese lugar, que va a ser movida por las circunstancias en cualquier momento. Es Jesucristo mismo quien añade a las personas a su reino. Nosotros no somos más que voceros, herramientas a su servicio, pero tengamos la clara convicción de que imprescindibles no somos. Si dejamos de hablar nosotros, no tengamos duda de que las mismas piedras anunciarán las verdades del reino. Así que es bueno que vayamos empezando a poner los pies firmes en la tierra y caer en cuenta que las personas le pertenecen a nuestro Señor. Y así como es el mismo quien las trae, es el mismo quien las juzgará en su debido tiempo. Bueno, mejor dicho, nos juzgará. Así que dejemos ese afán por estar buscando defectos a nuestros hermanos, ya que nos mostramos tan dispuestos como se mostraron los siervos en el versículo 28. ¿Quieres que vayamos y la arranquemos? Decimos ante el más mínimo resbalón de nuestra hermandad. En el versículo 27 refiere a nuestro Señor como el padre de familia, al cual vinieron sus siervos. Un padre de familia nos habla de un hombre responsable en todo, de su casa y de todo lo que en ella pasa. No nos está hablando de un simple empresario, sino que al darle el apelativo de padre de familia, nos está refiriendo a su amorosa y cuidadosa naturaleza. Las cizañas son los hijos del malo. Este malo es el mismo que la siembra, mientras los hombres dormían en el versículo 25. Y es el enemigo del hombre que siembra la buena semilla. Y es también el diablo mismo, dice el versículo 39. El diablo espera un poco de cansancio, de dormitar para sembrar su mala semilla entre lo bueno. Ya vimos en la parábola de las 10 vírgenes que el Señor comprende nuestra humanidad y debilidad al sentir un poco de cansancio y descansar durmiendo. No nos dice más adelante quiénes eran estos hombres que dormían, pero deben ser los mismos siervos que le preguntan luego qué es lo que sucedió con esta siembra que él tan cuidadosamente hizo.
Y deben ser los mismos ángeles que van a llevar a cabo la siega en un momento posterior. No somos nosotras, porque como plantitas de trigo o de cizaña no tenemos la capacidad ni siquiera para notar que algo raro ha pasado en este campo. El diablo nunca ha hecho las cosas de frente y nunca las hará. Él gasta sus energías en enturbiar los planes de Dios desde el principio de la creación, pero siempre ha buscado pequeñas oportunidades para poder entremeter su cizaña, como aprovechando que Eva se encontraba alejada de Adán para poder influir en ella. Faraón y Herodes destruyendo a niños, como si se tratara de los más acérrimos enemigos. José siendo tentado por la esposa de Potifar en la soledad de una enorme casa. Satanás el diablo busca siempre pequeñas rendijas por las que pueda sembrar su mal en medio de lo bueno que el Señor ha sembrado. La siega es el fin del siglo o de los tiempos, lo último que ha de suceder. Primeramente el trigo y la cizaña deben desarrollarse juntas para el bien de la cosecha, porque la señal inconfundible de quiénes somos trigo y quiénes somos cizaña se encuentra en el fruto que damos y cómo damos ese fruto. Se explica por expertos en siembras de trigo que las espigas de este son muy pesadas y hacen que la planta se incline un poco por esa carga que tiene permanentemente sobre ella. En cambio, la cizaña da unas pocas semillas y estas son muy bofitas, sin nada de peso. Por lo tanto, a ella le es fácil mantenerse erguida por sobre los sembrados. Es obligación de los hijos de Dios, de los que hemos sido sembrados por nuestro Señor, tener fruto. Pero no solo tener fruto, sino que éste sea abundante y de muy buena calidad. Además de que debemos hacerlo todo sin cansancio. Lo leemos en los siguientes versículos. Gálatas 6:9. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Segunda de Tesalonicenses 3:13. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Romanos 2:6 y 7. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Las obras son el resultado de una vida nueva en Cristo, no son para nueva vida. Eso no debemos olvidarlo. Pero no se entiende a un cristiano pleno, feliz y satisfecho de ser cristiano encerrado en su propio mundo, sin querer compartir con todos las bondades que recibe cada día. Además, el cansancio de que nos hablan estos versículos no es el cansancio físico que lógicamente sentimos luego de haber caminado mucho o de haber dedicado un día completo a las cosas de nuestro Señor. El cansancio que no debemos sentir nunca es ese cansancio que sienten las personas que cuentan sus obras y llegan a la conclusión de que no reciben ni por cerca lo que han dedicado. Muchas veces oímos decir, yo siempre estoy cuando me necesitan y para mí nunca hay una mano amiga. O solo me buscan cuando me necesitan. Y tantas expresiones similares que conllevan amargura por haber mostrado su servicio y sus cuidados a lo mejor a muchas personas. Y éstas no fueron capaces de dar ni siquiera las gracias. Las que hacemos el bien para nuestro Señor debemos hacerlo en la misma forma en que lo hizo el buen samaritano. El hombre herido ni siquiera era capaz de reconocer a su buen samaritano si se encontraban en el camino.
porque se hallaba inconsciente cuando fue auxiliado. Pero no fue su deseo de recibir tarjetas de agradecimiento o felicitaciones lo que movió al buen samaritano. Fue la necesidad que vio. Seamos capaces de ver la necesidad y no el necesitado, para evitar caer en esa triste situación de estar contando nuestras buenas obras y entristeciéndonos por no recibir similar trato. Tengamos cuidado de tener fruto cuando sea el momento final. El tener fruto nos obliga también, como ya vimos un poco antes, a inclinar nuestra cabeza. No hay buen trigo que sea orgulloso, altanero y caprichoso, queriendo vivir por encima de los demás, siendo siempre notado por estar en más alto nivel que los demás. Va a ser visto por un momento, pero cuando se acerquen los segadores y vean que se trata de cizaña y no de trigo, le echarán sin contemplación al fuego. La humildad debe caracterizarnos en todo momento y lugar como buenos hijos que somos. Tampoco se puede arrancar la cizaña antes de tiempo, porque tal cual las plantas se entrelazan hasta la raíz, seamos sinceras. Nosotros tenemos lazos muy fuertes con personitas que tienen todas las características de ser cizaña. Dan claras señales de que su fin será el fuego eterno. Aclaremos que esto no estará decidido hasta el último momento. No podemos condenar a nadie, ni siquiera cuando ya no esté en este mundo. Seamos comedidas con esto. La palabra de Dios dice en Judas 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Muchas veces calificamos a las personas según nuestro parecer y las aceptamos o descartamos de la vida espiritual a nuestro gusto o gran entendimiento. No juzguéis para que no seáis juzgados. Se nos dice en Mateo 7:1. Nuestro atrevimiento de juzgar a los demás solo nos hace ponernos a la vista para que otros se fijen en nuestros defectos y errores y nos lo hagan ver en la misma forma en que lo hacemos nosotros, sin misericordia. Y a ninguna nos gusta ser tratados sin misericordia. Ninguna persona está excluida de ser salva por más atroces que sean sus pecados. Todos, hasta el más cruel de los homicidas, puede ser tocado por nuestro Señor y venir arrepentido a sus pies. No somos quienes para juzgar y descalificar a nadie. Solo hay una persona que puede decidir y no es ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, porque Él derramó su sangre por todos y cada uno de los pecadores. Dios no hace acepción de personas. Esta verdad podemos encontrarla en muchos versículos, pero leeremos Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Mateo 5:45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Él no escatima sus bondades. Considera a la raza humana con iguales oportunidades hasta el día en el cual cada uno decide volverse de criatura a hijo de él. Satanás tampoco, por más instigador que sea, no puede llevar a nadie por la fuerza a acompañarle en el lago de fuego eterno. Esa es una decisión que solo la persona misma puede tomar. Leamos Juan 14:6.
Cuando Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Ante esta verdad, muchos respondemos como en Job 21:14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. Y Deuteronomio 30:15 y 19 dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. A los cielos y a la tierra llamo por testigos contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Nadie excluye a nadie de la salvación, sino uno mismo por su plena voluntad. Que nuestra voluntad esté encaminada a llevar nuestra alma a las mansiones celestiales con Cristo nuestro Señor. Se puede dañar el trigo por estar tan cercano a la cizaña emocionalmente hablando, pero el hecho de que el padre de familia permita que convivan no quiere decir que será así por siempre. El momento se va a llegar en que se recoja a todos aquellos que sirvan de tropiezo y a los que hacen iniquidad, dice el texto. ¡Wow! Solo a los que tienen estas actitudes se les echará en el fuego. ¿Y qué pasa con la gran lista de pecados que conocemos? El pecado es muy versátil. Sus manifestaciones pasan conforme pasa el tiempo. El pecado siempre está a la moda y a la orden del día. Busca la manera de estar siempre a disposición de los incautos. Por eso no nos debemos ceñir a una estricta lista de pecados, porque en la actualidad vivimos situaciones que las personas que vivieron hace 300 años ni siquiera podían imaginar, y que asimismo se quedan en pañales con lo que podrán enfrentar las futuras generaciones. En Mateo 18:7 leemos, «Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo». Según el diccionario, tropiezo es un golpe involuntario dado con el pie contra un obstáculo o contra el suelo al ir caminando o corriendo, y que provoca una pérdida de equilibrio. Y también es un obstáculo o problema inesperado que impide o retrasa el desarrollo o la realización de algo. Parece que se trata de algo absolutamente accidental, un objeto que no tiene ninguna intención de causar daño. Entonces, ¿por qué se les trata tan duramente? Si lo buscamos en hebreo, encontramos que generalmente mishshok es obstáculo, piedra de tropiezo. En griego, proskonma, tropezadero, ofensa, obstáculo, impedimento. Shandalon, de donde deriva nuestra palabra escándalo, trampa, tentación, insinuación, todo lo que ofende. Literalmente lo que suelta el resorte de una trampa. Entendemos entonces que estamos hablando de un poco más que un simple tropiezo. Se habla de la clara intención de hacer daño. Todo lo que induzca a alguien a tropezar o caer, ya sea literal, como en Levítico 19:14, en que dice: no maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. O figuradamente, como se usa por lo general el término en Isaías 57:14, y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo.
Jeremías 6:21. Por tanto, Jehová dice esto: He aquí yo pongo a este pueblo tropiezos, y caerán en ellos los padres y los hijos juntamente. El vecino y su compañero perecerán. Ezequiel 3:20. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá. Porque tú no le amonestaste, en su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Entre los tropiezos materiales que surgieron en el camino de Israel se encontraban el oro y la plata. Ezequiel 7:19. Arrojarán su plata en las calles y su oro será desechado. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para su maldad. En el Nuevo Testamento la expresión siempre se usa en sentido figurado. Por ejemplo, la libertad cristiana no debía usarse como tropezadero para los cristianos sin experiencia. Primera carta a los Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Cristo mismo llegó a ser un tropiezo o piedra de tropiezo para los judíos que no quisieron aceptarlo como el Mesías. Romanos 9:32 y 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Nuevamente en la primera carta a los Corintios 1:23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y finalmente, Primera de Pedro 2:8. Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Todo lo anterior según el diccionario bíblico evangélico. Siempre van a haber tropiezos para los que quieren hacer el bien y caminar por el camino correcto. En Lucas 17:1 y 2, Jesús dice a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿De qué forma de tropiezo hablamos? De todas aquellas formas que interfieran con el buen desarrollo de una vida piadosa deben ser atacadas. ¿Y quién mejor que cada uno de nosotros para poder examinar qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué clase de personas estamos siendo? ¿Hacemos más llano el paso de las personas que nos rodean en este mundo? ¿O somos un molesto tropezadero? No voy a mencionar cada uno de los comportamientos que pueden servir de tropiezo, porque son cambiantes en cada persona, tiempo y situación. Pero cada uno nos conocemos muy bien y conocemos a las personas que nos rodean y sabemos cómo les estamos afectando o fortaleciendo. Espero que en la gran mayoría sea ayudando. ¿Y qué de los que hacen iniquidad? La iniquidad es la injusticia o gran maldad en el modo de obrar. Salmos 141:4 nos dice algo que debe preocuparnos. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala,
a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Y no coma yo de sus deleites. Más que conocer todo lo que es iniquidad, sepamos que los que hacen iniquidad saben vivir en deleites. Por eso es tan fácil verse involucrado en sus acciones. ¿A quién no nos gustan los deleites? A todos, pero veamos que no sean producto de obras de maldad. Estos también son capaces de despertar otro feo sentimiento según Salmos 37:1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Ellos también son capaces de despertar envidia en las buenas personas. Tengamos cuidado de no sentirla, porque su fin no es bueno. Los que hacen iniquidad no tienen descanso. Hasta el momento de dormir están pensando en cómo hacer maldad. Dice Miqueas 2:1. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Ellos tienen el poder y pueden fácilmente hacer el mal que se proponen. Hay algo que no pueden hacer, y esto se encuentra en Salmos 5:5. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. La diferencia entre los justos y los que hacen iniquidad está muy bien definida en Salmos 119:1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Le buscan con todo el corazón, dice el texto. Esto es lo que Dios espera de nosotros, que Él sea lo más importante, lo primero. En Marcos 12:30 nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Todos los que se dediquen a hacer iniquidad y sirvan de tropiezo o pongan razón de caer a otros, ya tienen un lugar ganado en el horno de fuego. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes, nos dice la palabra de Dios. Esta situación no tendrá fin. Para el resto de la eternidad estarán ahí en sufrimiento constante. El destino de los justos es muy contrario al anterior. Resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Hebreos 1:1-4 nos habla de aquel a quien corresponde el máximo esplendor. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento,
y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Los fieles a Cristo también podemos alcanzar ese esplendor. Además de haberlo leído en esta parábola que estamos estudiando, lo hemos leído en Daniel. Según Efesios 4:13, este es el fin último que debemos anhelar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Finalmente, Jesús da cierre a esta parábola con la frase que acompañó algunas otras. El que tiene oídos para oír, oiga. El tener oídos o no tener es algo muy obvio. Algunas personas carecen del sentido del oído, pero la palabra de Dios no nos habla de personas que no pueden oír. Está hablando de personas que no gustan de prestar atención. Uno piensa que tener oídos automáticamente ya nos hace oír, pero esto no es así. Voy a tomar prestada una pequeña narración que nos puede ayudar a comprender mejor esto. Dos amigos caminaban por la calle. Había un gran bullicio de autos y de personas. Uno le pregunta al otro: ¿escuchas el canto del jilguero? Su amigo le responde: no, para nada. Deben gustarte mucho las aves para poder escucharla en medio de este bullicio. Y parece que nadie aquí en esta multitud puede apreciar lo que tú aprecias. A lo que su amigo respondió dejando caer una moneda al suelo. Al ruido de la moneda, muchas personas voltearon a ver y hasta se detuvieron para identificar mucho mejor de dónde había venido aquel agradable sonido. El amigo le dice: escuchamos solo aquello que nos hace sentir bien, aquello que nos conviene. Las que somos madres seguramente lo hemos podido comprobar varias veces. Cuando pedimos algo a nuestros hijos y parece que estamos hablando solas. No sea que digamos de comer helado o ir al parque un rato, porque esos pequeños parece que tienen el oído más agudo que se pueda imaginar. Más clara explicación tenemos también de nuestro Señor en Mateo 13, 9 al 17, en que explica cuál es el propósito de hablar en parábolas. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Desde luego que oír no es entender. Oír es el paso previo para abrir el entendimiento. Pero si éste está cerrado, de nada vale el oír. Tenemos dos posibilidades de entender: la que emana de nuestra naturaleza y la sobrenatural que emana de un corazón abierto al amor de Dios.
Por ello hay quienes oyen y no entienden, porque como dice el profeta Isaías, se ha endurecido el corazón de este pueblo. Pero también hemos de distinguir entre lo que es oír y lo que es escuchar. Y a este respecto, F. K. Nemec y M. T. Combs escriben: escuchar es distinto de oír. Se oyen ruidos, sonidos, noticias, pero uno escucha a una persona. Escuchar es estar respetuosamente atento al otro, independiente de sus palabras o acciones. Escuchar es comunicarse amorosamente con una persona, aunque no se diga o no se oiga nada. Escuchar a Dios no significa esperar una comunicación concreta, un mensaje claro o una noticia particular. Uno sencillamente escucha a Dios. Claro que le escucha. También tiene que ser con los oídos del alma, pues más de una vez por educación hacemos que escuchamos y realmente no estamos prestando atención porque no nos interesa el tema. Es nuestra alma la que ha de escuchar, porque ella es la única parte de nuestra persona que puede amar al Señor y asimilar lo que Él desea de nosotros. Cuando más desarrollada tengamos nuestra vida espiritual, con mayor facilidad escucharemos al Señor. El bien y el mal estarán juntos hasta el juicio final. Y es una pregunta que ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. La misma pregunta hicieron los siervos al padre de familia. Señor, mira lo que pasó en tu campo. Te equivocaste. No supiste hacer bien tu trabajo. Tú piensas que sembraste buena semilla, pero mira lo que pasó. ¿Por qué existe el mal? Y más aún, ¿por qué el mal debe afectar al bien? ¿Por qué en una congregación cuidadosamente establecida en algún momento surge una persona dispuesta a hacer daño a esa congregación? ¿Por qué en una familia que trata de hacer las cosas correctamente resulta un mal hijo, que hace sufrir a todos con sus delitos y transgresiones? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? La respuesta de nuestro amado Señor es: un enemigo ha hecho esto, un enemigo del Señor, y por consecuencia afecta al trigo con su mal proceder. El brote del mal no viene de parte de Dios, es el enemigo trabajando para arruinar el trabajo del padre de familia. Oigamos y entendamos entonces que las personas que hacen iniquidad y están entregados a poner tropiezo a los demás o a hacer escándalo son hijos de Satanás y tienen un lugar asegurado junto a él, porque no son más que cizaña sembrada para dañar la buena cosecha. Los justos siguen el camino que Dios ha marcado para que podamos llegar a alcanzar el resplandor de Cristo y estaremos en el reino, y no en cualquier reino, sino en el reino de nuestro amado Padre Celestial. Los pescadores se sientan para escoger la pesca buena de la mala, dice el versículo 48. El hecho de sentarse quiere decir que el escoger y determinar cuáles son los buenos y cuáles son los malos se hará con gran paciencia y tranquilidad y no a la ligera. Las cestas en las que estos peces son recogidos y el granero en el que es resguardado el buen trigo son un lugar seguro en el cual debemos anhelar estar. Espero muy sinceramente que escojamos el bien, la vida, lo bueno para poder gozar con él por la eternidad. Que el trigo gane a la cizaña en cantidad, queridas hermanas, para que la cizaña encuentre menos espacio para poder reproducirse.
y también que haya muchos más peces buenos que malos. Bendiciones para sus vidas, amadas de Dios. Hasta pronto si Él nos lo permite.